Buenas, buenas. Vamos a empezar. Este capítulo se llama Calor y Trabajo. Vamos a empezar la parte ya de trabajo. Hasta ahora hemos visto sustancia pura, ¿no ve? Hemos aprendido a leer tablas, diagramas, a leer las tablas, representarlo en el diagrama. Hemos hecho problemas de ubicación de la sustancia, en qué zona se encuentra, etc. Y hemos aprendido a sacar el título, el volumen específico en los diferentes procesos que hemos resuelto de los problemas. Ahora vamos a empezar lo que es trabajo. Vamos a empezar viendo lo que es trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Hay diversos tipos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo eléctrico. Ustedes en electromecánica ven el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico no es fuerza por distancia, no hay nada que ver. ¿Y por qué todos desde el colegio hemos visto trabajo mecánico? Porque es el trabajo más utilizado, es el más común, ¿no? Mover un objeto es trabajo. El trabajo mecánico se define como el producto escalar de una fuerza por el desplazamiento. Para un desplazamiento diferencial de R, el trabajo será un diferencial de trabajo es fuerza por este desplazamiento, diferencial de desplazamiento. A nosotros en termodinámica nos interesa expresar esta expresión del trabajo en función de propiedades termodinámicas, en función de propiedades que nosotros conocemos. La fuerza no hay tablas termodinámicas, desplazamiento no hay. Nos interesa expresar esto en función de propiedades termodinámicas. ¿Ya? Hasta ahora nosotros solo hemos visto trabajo mecánico, en el que es fácil identificar la fuerza y el desplazamiento, ¿no ve? En otros tipos de trabajos relacionados con fenómenos eléctricos, por ejemplo, trabajo magnético, trabajo de un campo eléctrico, etc., es mucho más difícil identificar la fuerza y el desplazamiento, no vamos a encontrar. Entonces el trabajo se expresa de otra forma. ¿Ya? Trabajo en sistemas termodinámicos. La termodinámica define el trabajo de la siguiente forma. El trabajo es una energía. Esta energía cruza los límites del sistema. Y además esta energía es capaz de levantar un peso. Si cumple estas tres condiciones, esa energía es trabajo. ¿Ya? Si cumple esto, esa energía que hemos visto es trabajo. Veamos la siguiente página. Vamos a diferenciar un poquito tipos de trabajo. Solo para tener clara la idea. Aquí tenemos nosotros una batería, un motor, A su vez tengo aquí unos límites del sistema. Lo vamos a escribir, luego lo vamos a puntear. Para que aparezca como límites, así lo haremos. Listo. Aquí tenemos los límites del sistema. Hemos rodeado simplemente la batería. Cuando acoplamos la batería con el motor, nosotros podemos ver que en esta parte, a través de esto, cruzan por los cables eléctricos una energía eléctrica. ¿No ve? Por los cables cruza una energía eléctrica que mueve el motor. Delante, cuando hemos visto la definición de trabajo en termodinámica, decía, trabajo es una energía. Aquí está, energía eléctrica, cruza por aquí.
Ese trabajo debe cruzar los límites, aquí está, cruza los límites del sistema. La energía eléctrica cruza los límites del sistema. Además debe levantar un peso. Si le damos condiciones, un motor, una polea, un peso, va a levantar esto, va a levantar desde este estado inicial, desde un estado inicial 1, va a levantar hasta un estado inicial 2, va a levantar este peso, esta masa. Si tú le das las condiciones, debe ser capaz, dice, es capaz de levantar un peso. Entonces, esta energía que cruza por aquí es un trabajo eléctrico. Esta energía es un trabajo eléctrico. Es una energía, sí, energía eléctrica, cruza los límites, es capaz de levantar un peso, sí, le doy las condiciones y va a levantar un peso. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de un trabajo eléctrico. Veamos un trabajo mecánico. De la misma forma, tenemos el mismo equipo, batería, motor y poleas, batería, motor y las poleas, el mismo sistema, solo que vamos a cambiar los límites, nada más. Estos son los límites del sistema. Aquí tenemos los límites del sistema. Correcto, límites del sistema. Hemos cambiado los límites, ahora lo hemos encerrado la batería y el motor. Cuando acoplemos la batería al motor, va a empezar a girar el eje del motor. El eje del motor. Por el eje del motor es un trabajo de eje o un trabajo mecánico. ¿Qué decía el trabajo? Tiene que ser una energía. Por aquí cruza una energía mecánica. Cruza los límites del sistema. Esa energía mecánica cruza los límites del sistema. Y debe ser capaz de levantar un peso. Le doy las condiciones adecuadas. Coloco polea, coloco aquí la masa. Y lo va a levantar desde un estado 1 a un estado 2. Lo va a levantar. Lo va a levantar. ¿No ve? Lo va a levantar. Entonces, esta energía mecánica es un trabajo mecánico, un trabajo de eje. Aquí lo han colgado trabajo mecánico en un ejemplo. ¿Ya? Este es un trabajo eléctrico, este es un trabajo mecánico. Depende qué energía es el que cruza. Si es una energía mecánica o una energía eléctrica. ¿Ya? Depende qué tipo de energía cruza. Aquí tenemos el mismo esquema. Batería, motor, polea y la masa. Lo único que estamos variando son los límites. Estos son ahora los límites del sistema. Pues veamos. Delante decíamos, trabajo es energía. El trabajo es energía. Esa energía cruza los límites del sistema. Aquí hay harta energía, aquí hay energía eléctrica, aquí hay energía mecánica, aquí hay una energía potencial. Ninguno cruza. Ninguno cruza los límites del sistema. No cumple la segunda condición. Es energía. Cruza los límites del sistema. En este caso, ninguno cruza los límites del sistema. Y debe ser capaz de levantar un peso, sí, pero no levanta.
No ha habido. Entonces aquí el trabajo es cero, porque no hay ninguna energía que cruza los límites del sistema. No hay. Por tanto, el trabajo es cero. ¿Ya? Trabajo es cero. ¿Qué ha ocurrido aquí? La energía eléctrica se ha convertido en una energía potencial. Claro, ha levantado un peso a este más, se convirtió en energía potencial. Pero el trabajo no hay, porque no cruza los límites del sistema. Entonces es importante, ¿no ven? Y aquí la otra condición era, debe levantar un peso, levantar peso. Todo es posible, pero como no cruza los límites del sistema, en este caso el trabajo es cero, no cumple con la segunda condición. En los libros actuales ya vienen así, un poco visto en el Van Bailen, y así viene, la edición 8. Aquí dice, es un trabajo eléctrico, es este caso, trabajo eléctrico. Marca aquí, son los límites del sistema, ¿no ve? Este es un trabajo mecánico, dice, este es un trabajo mecánico. Y aquí, si es que cruzar aquí, es una energía potencial. Energía potencial, todos son energías, ¿no? Energía eléctrica, energía mecánica, energía potencial, etc. Depende de dónde coloques los límites. ¿Ya? Aquí ninguno cruza, ¿no ve? Por eso cero. Entonces, ya vienen así, simplifican bastante, pero con la teoría que podemos tener no hay problema. Convención de signos. Convención de signos del trabajo. Si el sistema realiza trabajo, si el sistema es el que realiza el trabajo es positivo. Aquí está es el sistema. Aquí hay un eje. El eje va a hacer mover aquí un ventilador, lo que sea, un ventilador. Observe. Pues cruza por aquí cruza un trabajo mecánico. Como de adentro está saliendo hacia afuera, el trabajo es positivo. Después vamos a ver en nuestro sistema que estamos trabajando. Pero en este caso, al sistema viene del motor. Entonces, si el sistema recibe trabajo, el trabajo es negativo. Si sale del sistema, positivo. Si entra al sistema, negativo. ¿Ya? Este caso de convención, nosotros aclararemos un poquito. Si nosotros tenemos aquí un sistema, cualquier sistema, la posición del émbolo en el estado inicial, nuestro sistema tiene unos límites, hemos puesto límites. Nosotros estudiamos solo lo que está dentro de los límites. Lo de afuera no nos interesa. Para eso colocamos los límites. Supongamos que aquí de adentro tenemos agua, ¿no ve? Si nosotros le entregamos calor al agua, parte del calor, parte de este calor, de esta energía, parte se va a encargar de elevar este émbolo, parte de esta energía. Supongamos desde este estado 1 lo ha hecho llegar a este estado 2.
esta energía, parte de esa energía del calor, lo ha hecho llegar aquí. Este es el trabajo, porque ha levantado un peso desde el estado 1 hasta el estado 2. Ha levantado un peso. Este calor, además de que se ha convertido en trabajo, también ya vamos a ver, se convierte en energía interna. Por el momento eso lo dejamos así. Pero parte de esta energía calorífica se ha convertido en trabajo. Y este es el motor de un automóvil. ¿Qué es el calor? Es la energía química del combustible, la energía calorífica del combustible. Se viente esa mezcla o explosiona la mezcla y hace mover el pistón. Y del movimiento del pistón va a hacer mover el sistema vial a manivela. Y de ahí sacan todos sus movimientos, todos los elementos del automóvil. Por eso que llamamos un sistema vial cilindro. Por eso es. ¿Ya? Entonces, si el sistema aquí, el agua es el que ha levantado, ¿no? En este caso el trabajo es positivo, el sistema es el que ha realizado el trabajo. El sistema ha levantado el agua. De aquí a aquí. Pero en un caso contrario, tengo aquí la posición del émbolo en el estado inicial. Y tengo una fuerza externa. Aquí yo tengo una fuerza, una presión, pero cualquier fuerza, cualquier fuerza. Tengo una fuerza externa que lo va a ir empujando, que lo va a ir empujando al émbolo. Y por aquí tal vez ocurre un enfriamiento. Puede ser, ¿no? Cualquiera que sea el caso. Esta fuerza va a ir empujando, tal vez ocurre un enfriamiento, no nos interesa mucho, y digamos que ha llegado en el estado 2, ha llegado aquí. El émbolo ha llegado aquí. ¿Quién ha movido al émbolo? ¿Quién ha empujado? Ha sido esta fuerza externa, que ha habido un trabajo. Ha movido al émbolo, hay que llegar de aquí hasta aquí. ¿Quién ha sido? Una fuerza externa. El sistema ha recibido trabajo. No es el sistema el que ha levantado. En este caso el trabajo es negativo. Negativo. Esta simbología es muy importante. Cuando tú resuelves un problema, si hay aumento de volumen, si el cambio de volumen es positivo, o sea, aumento de volumen, ¿no? Final menos inicial, entonces el trabajo, el resultado tiene que salir trabajo positivo. Si ha habido aumento de volumen, el trabajo tiene que ser positivo. Si te sale negativo, algo está mal. En cambio, en otro problema, si el cambio de volumen es negativo, final menos inicial es negativo, en este caso el final es más pequeño que el inicial. Entonces, el trabajo nos debería salir negativo. El sistema está recibiendo trabajo. Este sistema, este es nuestro sistema, ¿no ve? Inicialmente estaba aquí. Por eso el trabajo cruza los límites del sistema, cruza. Aquí también, este trabajo que aquí cruza los límites y no es llegar hasta aquí. Definición de trabajo. Trabajo es una energía cruza los límites, sí, cruza los límites. Y debe ser capaz de levantar un peso. Está levantando a este ángulo. Está levantando un peso. Pues esta energía mecánica es trabajo. Este es un trabajo. ¿Bien? Muy bien, estamos empezando a identificar trabajo, ¿no ve? Vamos adelante.
Una forma de trabajo mecánico que se tiene con frecuencia es el proceso de expansión o compresión. Esto es expansión, ¿no ve? Aquí lo que explicamos delante es el proceso de expansión o compresión de un gas o de cualquier fluido dentro de un cilindro con su émbolo. Durante este proceso, parte de la frontera la frontera está por los cuatro lados, pero una sola parte es la que se mueve. La presión aquí es la misma en todo lado. Aquí hay una presión, aquí hay una presión, aquí ejerce una presión. La presión en todo lado es la misma, pero solo un lado, la frontera móvil, es la que se mueve. Solamente ahí va a haber trabajo, porque trabajo es fuerza por desplazamiento. Aquí hay fuerza, solo que nos interesa presión, ya vamos a ver después. La carga interior del émbolo, ¿no ve? Se mueve en ambas direcciones, arriba o abajo, no hay problema. Por tanto, el trabajo de la expansión y la compresión a menudo recibe el nombre de trabajo de frontera móvil. Muchos libros lo llaman trabajo de frontera móvil, porque es la frontera que se mueve, ¿no ve? Pero a nosotros no nos interesa tanto, no vamos a estar metiéndonos en cosas solo por nombre. Es la frontera que se mueve, es el lado. Hipotéticamente ya sabemos que es el que se va a mover. Entonces, si el gas es el que realiza el trabajo va a ser positivo. Pero si el gas es el que recibe el trabajo va a ser negativo. De 1 a 2, negativo. Este es lo que acabamos de ver en la página anterior. Trabajo en sistemas compresibles. Este nos interesa a nosotros. Este sí nos interesa. En un sistema compresible es expansión o compresión, cualquiera. ¿Ya? Expansión o compresión. En esta sección se analiza el trabajo de la frontera móvil para procesos de cuasi equilibrio, para procesos lentos, ¿no ve? Puede ser cuasi equilibrio era así. Camina un poquitito, para, iguala, camina así, iguala, así, ¿no ve? De cuasi equilibrio. Durante el cual el sistema permanece cerca al equilibrio, variaciones pequeñitas son, por eso es una línea recta. Cerca al equilibrio durante todo el proceso, de 1 a 2 se llama proceso. Esto es cuando el émbolo se mueve a baja velocidad, lento son esos procesos. Para eso vamos a deducir, para este caso vamos a deducir el trabajo. Vamos a ver. Vamos a analizar este trámite. Lo llamaré aquí A, pero me interesaría un segundito. Sí. Aquí lo vamos a llamar un diferencial de S. Un diferencial de desplazamiento. A esto. Este punto que sea el punto A y este el punto B. Este trámite es el AB. Entonces vamos a decir, para el tramo de A a B, es un diferencial de desplazamiento, ¿no ve? El diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. Fuerza por este desplazamiento. Nosotros antes decíamos que la fuerza no es una propiedad termodinámica, no es. Nos conviene colocar, porque estamos en termodinámica, en función de propiedades termodinámicas. Porque tenemos tablas de propiedades termodinámicas para muchos fluidos y nos conviene. Por tanto, sabemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Aquí, ¿quién es el área? La presión aquí y ejerce en todo el área del émbolo. Aquí está el área también. La presión ejerce en todo el área del émbolo. Este proceso es desde aquí hasta aquí, esta curva. Está ocurriendo dentro de un cilindro con su émbolo. Es el trabajo de frontera móvil, ¿no ve? Se está moviendo esta frontera. Desde este punto hasta este punto. Pero estoy trabajando para un diferencial de desplazamiento de S. La fuerza es presión por el área.
presión aquí adentro, y el área del émbolo. Ese área del émbolo es lo mismo que el área del cilindro. ¿No ve? Lo mismo. Si sustituimos aquí esta fuerza, este diferencial de trabajo, va a ser igual a la fuerza, es presión por el área, por diferencial de S. El área de este émbolo, o del cilindro, el área del cilindro, por este desplazamiento, es un diferencial de volumen. En volumen, ¿lo ve? Este es un diferencial de volumen. Por tanto, este diferencial de trabajo va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen. Esto es para este desplazamiento, para este, de A a B. Para ese trámite hemos hecho aquí. Para todo el proceso desde el 1 al 2, para todo el proceso de 1 a 2, ¿qué vamos a tener? La integral de 1 a 2, diferencial de trabajo, la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen. Esta integral de una diferencial inexacta, ¿no ve? Después vamos a explicar por qué. En este momento lo aceptaremos. A esta integral lo vamos a representar así. Trabajo desde el estado 1 hasta el estado 2. Es igual a la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen. Y esta va a ser para nosotros nuestra tercera ecuación. Nuestra tercera ecuación. Ecuación simple. Integral, ustedes están fresquísimos. Yo integral lo veo desde el 78, 79, ¿no? Pero ustedes están frescos. Pues necesitamos un poquito repasar integrales, que no va a ser gran cosa tampoco. ¿Ya? Este es entonces el trabajo, fíjense, el trabajo en función de propiedades termodinámicas. La presión es una propiedad termodinámica, incluso es intensiva. El volumen es una propiedad termodinámica, extensiva, no importa. Pero ambos son propiedades termodinámicas. Hemos expresado el trabajo en función de propiedades termodinámicas. Y con esto nosotros vamos a hacer todos los problemas. ¿Ya? Presión, volumen, propiedades termodinámicas, muy fácil de medir. Fácil. Fuerza es complicado medir. Complicado. Muy bien. Una vez que hemos visto entonces, este es el trabajo para un proceso de cuasi equilibrio, para un proceso en este caso de expansión. Lo mismo iba a ser para un proceso de compresión, solamente el signo iba a ser. Vamos adelante. Entonces, lo mismo que nosotros hemos deducido, aquí el libro lo deduce, y esta es nuestra ecuación, entonces hemos dicho la presión 3. El trabajo es igual a la integral desde el estado inicial al estado final de la presión por diferencial de volumen. Se puede demostrar que el área debajo de la curva en un proceso diagrama P por B en magnitud es igual al trabajo realizado durante un proceso. Ustedes en física, ¿cómo encontraban el trabajo? En física, ¿cómo encontrábamos? De esta forma encontramos. Fuerza por distancia, sí. Perdón. En física, cuando nos daban un diagrama así, digamos, por decir, encuentra el trabajo debajo de esta curva, desde el estado 1 hasta el estado 2, lo que sea. ¿Cómo encontramos? Encontrábamos el área de la curva. Podríamos suponer que este era un triángulo
y el área de un rectángulo más este otra área, sumamos los dos y este era el trabajo. Este es el trabajo total de 1 a 2. El área debajo la curva representa en magnitud, en número, en magnitud del trabajo realizado durante este proceso. Así hacíamos en física. Más fácil fuerza por distancia, ¿no? Pero a esto nos estaban acercando porque ellos sabían que íbamos a ver después termodinámica. Nos estaban acercando. Vamos adelante, vamos adelante. Trabajo función de trayectoria. Esto me interesa bastante. Un gas puede seguir varias, diferentes trayectorias. Puede ir un proceso a presión constante, un proceso a temperatura constante, un proceso politrópico, lo que sea, ¿no ve? Al expandirse desde un estado 1 a un estado 2. Cada trayectoria va a tener su área diferente debajo de la curva, su área diferente. Como esa área representa la magnitud del trabajo, entonces cada área es diferente para cada proceso, o sea, cada valor es diferente para cada proceso. Por tanto, el trabajo es función de trayectoria. Vamos a explicar esto aquí. Supongamos, a ver, el estado 1, que eso, pues es el aula 617. 617A, el estado 1. Y el estado 2 es la biblioteca. Quiero llevar una silla desde el aula 617 a la biblioteca. ¿Ya? Quiero llevar. Uno, puedo hacer por el camino más corto, digamos, este que es el camino más corto. Yo voy a buscar el camino más corto. Y el área debajo de esta curva esta área representa el trabajo desde el estado 1, que es el aula 617, hasta el estado 2, pero por el camino C, por un camino corto. Otro muchacho va a decir, yo voy a llevar por otro camino, y va a elegir, digamos, el camino B. Este camino va, el B va a elegir él. Pues este camino B, que sea este. Y este es el C, es el camino, es el trabajo desde el punto 1, desde el aula hasta la biblioteca, por otro camino. Y estoy viendo que es diferente. El valor es diferente. En el C habían colocado 5, en el B ya 8. Son diferentes. Y otro alumno decide llevar por otro camino, por el A. Listo, vamos a colocar el A. Él va a dar la vuelta por la cancha de fútbol. Pues por la cancha de fútbol es otra trayectoria que lo vamos a marcar en los verdes. ¿Ya? Es un área mucho mayor, un trabajo mucho mayor, 10 se le viene colocado. Y este lo que está en verde es el trabajo desde el aula hasta la biblioteca por el camino C. Y también veo que son diferentes. Son diferentes. El estado inicial y el estado final son los mismos. El aula 617 y la biblioteca son los mismos, 1, 2, 1, 2. Pero la trayectoria es diferente. Por tanto, aquí el trabajo es una función de trayectoria. Depende por dónde le vas a llevar. Depende de la trayectoria recorrida. ¿Ya? En cálculo, ¿a quién se le llama diferencial inexacto? ¿A quién se le representa una diferencial inexacta?
O aquí en una diferencial exacta. A ver, digamos. ¿Cuándo es una diferencial exacta? ¿Cuándo es una diferencial exacta o inexacta? Pues vamos a hablar. Una diferencial inexacta es cuando depende del estado inicial, depende del estado final, esta depende del estado inicial, depende del estado final, y además depende de la trayectoria. Depende de la trayectoria. Y el trabajo estamos viendo que depende de la trayectoria. ¿Ya? Entonces, por esto, el trabajo es una diferencial inexacta, porque depende del estado inicial, ahí está, de final, y depende totalmente de la trayectoria. Si yo voy a llevar la silla por otro camino largo, totalmente diferente es el trabajo que tengo que realizar. Entonces, el trabajo es una diferencial inexacta. Y a esta integral de una diferencial inexacta, simplemente nosotros lo vamos a representar de esta forma. Trabajo desde el estado inicial al estado final. Y eso es lo que hemos hecho en la página anterior. Trabajo de 1 a 2. Y estamos viendo que el trabajo es una diferencial inexacta. Para comprender, ¿cuándo es una diferencial exacta? Una diferencial exacta es cuando solo depende del estado inicial y del estado final. Nada más. A ver, hemos visto un ejemplo del trabajo de una diferencial inexacta. Veamos de una diferencial exacta. ¿Están viendo ustedes qué importante es saber la teoría? Importante es conocer la teoría. Súper importante. Yo sé que ustedes han resuelto integrar derivadas tremendas, pero en la teoría estamos fallando, ¿no? Supongamos que yo tengo un estado inicial aquí, listo, aquí. Dentro de este cilindro con su émbolo, yo tengo, este es mi estado inicial. En este estado inicial tengo un volumen 1. Le entrego calor. Aquí había líquido vapor, entonces se ha aumentado de volumen y ha llegado, ¿qué es? Aquí ha llegado. Que ha llegado en el siguiente estado 2. El volumen desde aquí, desde este punto, ha subido. El volumen de aquí ha subido hasta aquí. El volumen ha ido a un volumen 2. Este volumen 2. Luego le he quitado calor. Le he quitado calor. Y el émbolo, por decir, ha llegado aquí. Aquí estaba en el estado 3. Y aquí está el estado 3. Entonces, el volumen ha venido al 3, o sea, de aquí se ha bajado aquí. ¿No ve? Luego le hemos vuelto a aumentar calor, se subió hasta allá arriba, le hemos quitado calor y llegó aquí, listo, aquí está. Aquí es su estado final. Hay que ser el estado final aquí. Este es el volumen final. El émbolo subió, bajó, lo que sea, no nos interesa. Listo, ha hecho hartos procesos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido el cambio de volumen? ¿Qué responderían? ¿Cuál es el cambio de volumen de todo este proceso? Final menos inicial. Final menos inicial es el volumen final menos el volumen inicial. Inicial era el 1. Este será el 10, el 4, lo que sea.
Fíjense, a ver, el cambio de volumen no depende de la trayectoria, no me interesó si fue arriba, abajo, no me interesa. Solo depende del estado inicial, de este estado inicial, y depende del estado final. No me interesa la trayectoria que fue, no me interesa. Por tanto, cuando no nos interesa, la integral de esto es volumen 2 menos volumen final menos inicial. Estos son los procesos donde no nos interesa la trayectoria. Del, del aire, de zumos. Debería estar por unos máximo 100, 20, 30, así. No, ¿ya? Máximo 100, 20, 40, así. También está por aquí, 20, 40. A ver, seguimos de transferencia de calor, a ver, ok. Ahí ve, ya ve. Entonces, este es un diferencial exacto y estos son diferenciales inexactos. Y hoy estamos viendo por qué esto, ¿no? Porque no depende de la trayectoria. En cambio, el trabajo depende totalmente de la trayectoria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ya, perfecto. No hay problema ahí. Ya. Entonces ya tenemos una ecuación que hemos deducido, una ecuación, ¿ya? Una ecuación que hemos deducido. Estamos pensando eso. Bien.
Nosotros vamos a ver trabajo eléctrico, pero no todavía ahorita, porque me interesa que avancemos un poco de temario. A ver, ¿qué dice este problemita? A ver, me está pasando mucho trabajo eléctrico. No son para los eléctricos, ¿no? Ahorita nosotros todavía no. Un cilindro con su óvulo, según la figura, inicialmente contiene 1 metro cúbico de agua a 75, el 20% del volumen está en estado líquido. A ver, son las 9:20. A ver, todos saquen su tabla, calculadora, lápiz, papel, vamos a avanzar, vamos a hacer este problema. Un poquito largo estoy viendo, pero vamos adelante. Los datos son, tiene un volumen de 1 metro cúbico de agua a 75 grados, la temperatura inicial, 75 grados. La presión para elevar el émbolo a 75 grados. El 20% del volumen está en estado líquido, saturado. El volumen inicial del líquido es el 20%, es el 0,2 del volumen total. El resto, vapor saturado. El resto del volumen de vapor es 0,8 del volumen total. La presión para elevar el émbolo es 150, la presión externa, ya se me ve. La presión para elevar el émbolo es igual a la presión externa, porque para elevar ya a este señor necesito 150. En el estado inicial, hallar el título mezcla total, se entrega calor al agua hasta que su temperatura sea 200, su temperatura final sea 200. Hallar dos propiedades y el trabajo realizado. Me interesa el trabajo realizado. Trabajo desde el estado inicial al estado final. ¿Cuántos procesos habrá? No sabemos. Resolvamos el problema. Estado inicial. ¿Qué datos tenemos para el estado inicial? Este es un problema, hemos resuelto en la anterior clase el problema 4, muy similar al problema 4. Por eso vamos a hacer un poco rápido, ¿ya? En el estado inicial tenemos dato temperatura 50 grados, 75. No puede ser con colores para que sea notado. La temperatura 75 grados. Perfecto. Otra propiedad. No conocemos, ¿ve? El otro día con esta temperatura, a ver, se entrega calor. No creo que estos. Hay líquido vapor, este que es el 75, ¿ya? Este es el estado inicial. Esta es la temperatura 1 de 75. Dentro de la campana porque hay líquido vapor. Sabemos eso. Vamos a las tablas. Con 75 grados le damos la presión de saturación. 38,58. 38,5. Su volumen específico de líquido. 0,001026. Del vapor. 4,13123. 13, 12, 13, 3. 12, 3, sí, exacto. Tenemos ahí. Estoy viendo que la presión en el estado 1 es 38,5 kilopascales. El estado 1 está aquí adentro. Por tanto, hay líquido vapor. Necesito encontrar de la tabla su volumen específico de líquido saturado, que ya lo hemos leído, y el volumen específico del vapor, de la parte que está en estado de vapor, ¿no ve? Porque hay líquido vapor en ese estado.
¿Qué podemos hacer? Tenemos los volúmenes específicos del líquido y el volumen total del vapor. Exactamente lo mismo que la otra vez hicimos así. El volumen total era igual al volumen específico por la masa. Ahí dijimos, si era líquido, el volumen inicial del líquido, el volumen total, va a ser igual al volumen específico inicial del líquido por la masa inicial en estado líquido. ¿No? Así hemos hecho. Y de ahí hemos despejado la masa. La masa en estado líquido va a ser igual al volumen inicial en estado líquido sobre el volumen específico. Volumen de líquido. 1 es 0,2 metros cúbicos. Volumen del vapor, 0,8 por 1, 0,8. Pues tenemos los volúmenes. De líquido, 0,2. Sobre el volumen específico de líquido, 0,0. 10,26. ¿Cuánto sale esto? 194.9, ingeniero. 195, listo. 195 kilos. De la misma forma, la masa inicial en estado de vapor va a ser el volumen inicial de vapor sobre el volumen específico de vapor. Volumen de vapor, 0,8. Volumen específico, 4, 13, 12, 3. 4, 13, 12, 3. ¿Esto cuánto sale? 0,84, 0,4. 0,1936. Perfectamente. Sumando las dos masas, vamos a tener la masa total, ¿no ve? La suma de los dos, ¿cuánto sale? 190 y... 195.193. 193 kilos. Tenemos las masas en estado inicial, la masa de líquido, la masa de vapor y la masa total. Podemos calcular el título. El título en el estado inicial va a ser la masa de vapor en el estado inicial sobre la masa total. Masa de vapor 0,193. La masa total 195,19. ¿Cuánto es el título? 9,9 por 10 a la menos 4. 1, 2, 3, a la menos 4, 9, ¿no? Sí, 9,9 por 10 a la menos 4. 1 le colocaremos. Por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 3. 99, 9, 1, no sé. Y el título sale 2,0001. Ya tenemos el título en el estado inicial. Es exactamente como habíamos hecho el otro día. ¿Ve? Por tanto, ahora tengo el título. El título en el estado 1 vale 0,001. Ya tenemos el título. Si tenemos el título, puedo calcular el volumen específico del estado 1. El volumen específico del estado 1 va a ser el volumen específico. Volumen específico de líquido más el título. Volumen específico de vapor menos de líquido. ¿Cuánto sale esto? 5,15 por 10 a la menos 3, ingeniero. A la menos 3. 5 o 15. 5 o 15. 5,15 por 10 a la menos 3, ingeniero. ¿Cuánto es? No entiendo. 0,0051, ingeniero. No se te entiende. 15 o 5. Creo que dijo 51. Dije. Ya, 50.
Tenemos todas las propiedades del estado inicial. Tengo presión, tengo temperatura, título y volumen específico. Tengo las 4 propiedades. El estado inicial está definido. Estado 2. ¿Quién me puede encontrar 2 propiedades para el estado 2? El estado 1 está aquí. La presión externa, 150 micrófono. La presión interna, 38. Se entrega calor. Entregamos calor al agua. 2 propiedades para el estado 2. Dos propiedades para el estado 2. A ver, vean aquí. Vamos a terminar si no. Tengo aquí presión 38, presión externa 150. Cuando le entregue calor, el émbolo se va a elevar. Sí. Sí, ingeniero. No se va a elevar porque está a 38 kilopascales con 150, es muy poquitito. No se va a elevar. ¿Hasta cuándo no se va a elevar el émbolo? ¿Hasta cuándo no se va a mover? Hasta que la presión sea mayor que 150. Hasta que la presión llegue a 150 más un infinitesimal. ¿Lo ve? Hasta ahí el émbolo permanece en su mismo lugar. Hasta que la presión llegue a 150, el émbolo no se mueve. Entonces, el proceso es a volumen constante, el volumen no ha cambiado. De 1 a 2, el volumen ha sido constante, también su volumen específico es constante, ¿lo ve? Por tanto, mi primera propiedad, volumen específico del 2 es igual al volumen específico del 1 y era este valor. 0,0051. Mi segunda propiedad, según la figura, era presión 2, 150 kilopascales. 2 propiedades del estado está definido. Presión 2, 150. De la figura siempre van a sacar los datos. Tengo 2 datos. Proceso, volumen constante, 0,051 y presión 150. El volumen específico es constante. ¿Cómo va a ser aquí en la figura? El proceso. Volumen específico constante. Esta es la abscisa del volumen específico. Si es constante, una línea recta, ¿no ve? Este es el estado 2. ¿Hasta qué presión? 150. Este que sea la presión de 150. Volumen 1 es igual al volumen específico 2. Ahí está. Vamos a las tablas con 150. Como está dentro de la campana, nuevamente debo encontrar la temperatura de saturación con 150. 475,9. ¿Cuánto? 475,9. 475 con 150. Ingeniero, la presión de la 100. temperatura sería 111,37. Ah, no, perdón, dije, he leído mal. Ay, ¿Cuánto sería? 111,37. 111. Volumen específico de líquido. 0,001053. Del vapor. 1,15933. Ya tenemos los volúmenes específicos en este estado, ¿no? Para el 2, del líquido y del vapor. Y encontramos el título para ver si está dentro de la campana. El título va a ser el volumen específico del 2, volumen específico del líquido, volumen específico de vapor menos volumen específico del líquido. ¿Cuánto sale esto?
3.5 por 10 a la menos 3. 1, 2, 5. 3, 5, ¿no ve? Sí, ingeniero. Entonces está dentro de la campana. Es mayor que 0, menor que 1. Ha superado este es 001, no hay problema. Vamos adelante. Está dentro de la campana, la figura está bien. Hemos terminado los estados. ¿Cuál es mi último estado? 200 grados. ¿En qué temperatura estoy? ¿Cuánto hemos dicho que es la temperatura? 200. 111. La temperatura 2 es 111. Nos falta todavía, no he llegado a 200, que es mi estado final. Vamos adelante. Estado 3, entonces hay otro estado, ¿no ve? Hasta llegar al final. Dos propiedades para el estado 3. Continuamos entregando calor. ¿Qué va a ocurrir ahora? Ahora está 150 el agua, 150 la presión externa, le entrego calor y el émbolo va a empezar a elevarse, ¿no ve? 150 más un infinitesimal. Va a elevarse. Supongamos que ahí es el estado 3. En el estado 3, la presión externa sigue siendo 150. Y la presión del 3, ¿cuánto va a ser? Cuando se pare va a ser 150. Pues desde el 2 al 3, la presión del agua ha sido constante, ¿no ve? Con 150 más un infinitesimal vas a llegar al 3. Ya estamos en partes porque ya sabemos, ya no vamos a tardar mucho. La presión ha sido constante. Entonces, la presión del 3 es igual a la presión del 2 y es 150 kilopascales. El otro dato, le entrego calor hasta que llegue a 200, porque ya no hay émbolo, ya no hay tope, nada. Va a llegar la temperatura 3 hasta 200, le vamos a entregar. La temperatura 3, 200 grados centígrados. Dos propiedades, ya puedo entrar a la tabla. Dos propiedades intensivas, 200 con 150. 150, 200. 200 es mayor que 111. Aquí que sea la temperatura 3 de 200. ¿Y dónde le encuentra al 150? Aquí. Este es el estado 3. El proceso ha sido a presión constante. Este se lo digo. Así quiero en el examen. Yo no veo diagrama, pero directo. No voy a revisar nada. Voy a colocar 2 sobre 25. Así, simple. ¿Ya? No voy a revisar nada. Yo quiero ver si el alumno ha entendido, si ha entendido. Porque si no ha entendido, hacen tanta cosa que no hay tiempo para revisarlo. ¿Eh? Entonces, estado 3. Estoy viendo que esta zona de vapor sobrecalentado. Vamos. Vapor sobrecalentado. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. De esa tabla quiero el volumen específico del estado 3. 150 y 200 grados centígrados. No hay 150, Inge, pero su superior serían 200 kilopascales. Con 200. Está bien. El volumen específico es 1,08034. Perfecto. Está bien. Ya hemos terminado todos los estados. Hasta aquí siempre hemos hecho, ya hemos hecho. Pero el problema es que encuentre trabajo. Trabajo, ahora sí. El trabajo desde el estado inicial hasta el estado final. ¿Cuál es mi estado final? El 3. Es igual. Vamos a hacer por proceso el trabajo de 1 a 2 y el trabajo de 2 a 3. Es decir, aquí hay un proceso de 1 a 2, 8 procesos de 2 a 3. Proceso a volumen constante, proceso a presión constante. Para cada proceso, la ecuación del trabajo. De 1 a 2, va a ser la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen, es la ecuación del trabajo, más la integral de 2 a 3, presión por diferencial de volumen. La ecuación del trabajo es único.
Vamos adelante. Siempre es bueno, una vez que has escrito la ecuación, venir al diagrama o a la figura. De 1 a 2 hay desplazamiento. Trabajo es fuerza por distancia. Tienes que haber un desplazamiento, ¿no? Una distancia que has movido. Aquí el agua de 1 a 2 ha movido algo al émbolo, al peso. No, no se ha movido. No, ingeniero. Volumen constante, no se ha movido. Si el volumen es constante, el diferencial de volumen, ¿cuánto va a ser? Cero. 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 No hay trabajo de 1 a 2. La masa del émbolo no se ha movido. No hemos movido. De 2 a 3, vamos adelante. De 2 a 3, de 2 a 3 estoy viendo que la presión es constante. Entonces, si es constante, sale fuera de la integral. Aquí es 0, ya no escribo. Esta presión sale fuera de la integral. ¿Qué presión es? 2 o 3, cualquiera. Porque aquí estoy viendo el 2 o el 3 es lo mismo. Y la integral de diferencial de volumen va a ser volumen 3 menos volumen 2. Igual, presión 2 por volumen 3 puedo calcular en cada uno, pero no lo voy a hacer. Vamos a hacer así. Volumen específico 3 menos volumen específico 2. Los volúmenes específicos siempre hemos calculado. Y la masa es dato del problema. ¿Ve? ¿Qué masa? La masa total. Por tanto, el trabajo de 1 a 3. Presión 2, 150 kilopascales. Por la masa. Hemos encontrado la masa. 195,19. Kilos. Por volumen específico 3, 1,080. 34. Menos el volumen específico del estado 2, 0,051. Los volúmenes específicos están en metros cúbicos. A ver cuánto sale eso. $31,484.83. Kilogramo con kilogramo, 31,000, perdón. 484.83. Kilopascales por metro cúbico. Hoy día vamos a ver una conversión que en el examen siempre va a salir. 1 kilopascal. 1 kilopascal por metro cúbico es igual a 1 kilojoule. Por tanto, kilopascal con kilopascal y el trabajo de 1 a 3, 31,484,8 kilojoules. Y esta es la respuesta del problema. Entonces estamos haciendo nuestros primeros problemas de trabajo. ¿Ya? De trabajo. Fíjense, siempre vamos a hacer la primera parte, siempre lo que hacíamos hasta ahora, encontrar los estados, encontrar las 4 propiedades en el estado, y lo único que hemos aumentado es trabajo. Trabajo vamos a ver una clase más, después vamos a ver calor, o sea aquí un ítem no es, un inciso hemos aumentado trabajo, y vamos a aumentar calor. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta? Lógicamente estamos complicando un poquito más cada vez, ¿no? Un poquito más los problemas. Por eso ya es cuestión de cada uno. Si quieren perderse, no hay problema. ¿Será que me perjudican a mí? No me perjudican a mí nada. En lo absoluto, en lo absoluto. ¿Quién se perjudica? Eres tú, eres tú. Entonces, vayan repasando. Vamos a ir complicando cada vez más. ¿Ya? Este es nuestro primer problema de trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿dónde podríamos conseguir más ejercicios de este modo? ¿En qué libro? ¿Nos podría recomendar, por favor?
cualquiera de los dos libros de el Van Bailen o el Sengal, cualquiera. Lógicamente, yo por eso tal vez les puedo dar 3 problemitas mañana por la tarde. Traten de resolverlo. ¿Ya? Traten de resolverlo. Pero si lanzamos como tarea, el día miércoles se entrega y el martes hacemos un problema de esa tarea. ¿Ya? Pues mañana 3 problemitas vamos a lanzar. El día martes vamos a hacer problemas de trabajo. Uno de la práctica y otro de otro lugar. Y el miércoles ya vamos a ver calor. Otro tema vamos a empezar. Necesitamos avanzar para ver nuestro examen, ¿no? Ya estamos un mes y una semana, un mes y 2 semanas casi en clases. Ya, yo creo, la segunda semana de mayo vamos a tener nuestro primer parcial. Vamos leyendo, por favor, vamos leyendo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a quedar aquí. Mañana yo voy a lanzar entonces por la tarde 3 problemitas, ¿ya? Muy bien, muchachos. Hasta el día martes, pero mañana por la tarde van a tener tarea. Hasta luego. Está bien, ingeniero. Luego, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Esto les voy a pasar en 5 minutos, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.